Decíamos que hubo una importante jornada en el INTA donde hablamos de envase vacío, qué hacer con los envases de agroquímicos, ya lo vamos a tener en el otro bloque, pero ahora vamos a hablar de una de las plagas, las chicharritas y el maíz. Hablamos con Macarena Casuso, desde el INTA Las Breñas, justamente de este tema. Que nos deburre un poquito sobre esta chicharrita. Buenos días. La chicharrita esta se llama Dalbulus maidis. Es importante, es una plaga que era secundaria del cultivo de maíz y se transformó en una de las plagas primarias en este momento porque es vectora de las enfermedades asociadas al achaparramiento del maíz. Una de ellas, y la más conocida, es el Spiroplasma kunkeli, que normalmente se conoce con el nombre de Cornestan spiroplasma. También transmite dos virus, el virus del rayado finos y un Gemini virus detectado en la zona del Besia, el maíz dulce, en la campaña 21-22. Todavía se lo está conociendo, digamos, y también transmite un fitoplasma, que es un molicute, una bacteria sin pared celular, que estas enfermedades están todas asociadas a un complejo junto con el vector, que se llama complejo del achaparramiento del maíz. Bueno, ¿qué costumbre, o por lo menos para tener idea, en qué momento hace la larva, en qué momento se instala en la planta? O cómo se traslada de una planta a otra porque llevando la enfermedad. Ajá. Bueno, esta chicharrita principalmente la vamos a encontrar en el cogollo de las plantas de maíz. Tiene la característica de que, como en el maíz hay muchas chicharritas, lo más importante es tener en cuenta esta característica, que tiene dos manchas negras rodeadas de un halo blanco en el vértice de la cabeza. Que por ahí algunos dicen esos son los ojitos, no. Esas manchas negras que se ven en realidad son lo que la define como Dalbulus maidis. Es de un tamaño pequeño, no mide más de 3 a 4 milímetros y de una coloración más bien amarillo paja. Porque el maíz tiene muchas chicharritas, entonces esto es lo que hay que mirar cuando uno va a hacer los monitoreos. Los huevos no son visibles a simple vista porque la hembra deposita sus huevos de manera translaminar, o sea que los huevos nosotros no vamos a ver. Esto es distinto de las otras plagas, por ejemplo el cogollero, el maíz, que nosotros podemos llegar a identificar los huevos y tomar medidas de control. En este caso no es así, lo que vemos es el adulto, o bien podemos llegar a ver las ninfas. El adulto está en el cogollo y las ninfas generalmente las vemos en el envés de las hojas, que son de otra coloración, una más bien castaña, un poquito marroncita, digamos, y no tienen estos puntitos que yo le decía en el vértice de la cabeza. Esas son las cosas que nosotros podemos ir mirando en nuestro cultivo de maíz. El periodo puede afectar o estar presente en el cultivo ya desde la emergencia de la pluma o desde que emerge el maíz hasta durante toda la etapa vegetativa y reproductiva. Pero el periodo que a nosotros más nos interesa y donde tenemos que poner toda nuestra atención y hacer los controles es la etapa que va desde la emergencia de la pluma hasta V8 principalmente. Que es cuando la planta está más susceptible y después en la etapa reproductiva expresa con mayor intensidad los síntomas, es decir que nosotros podemos llegar a encontrar en la etapa productiva unas espigas malgranadas o que no forme espiga o que tengan muchas espigas que son chiquitas y con granos mal formados. Entonces esos son las cosas que podemos llegar a ver como consecuencia, digamos, del ataque de estas enfermedades. Bueno, ¿cuál sería el manejo, cuál sería el control químico que se podría dar de esto? Bueno, una vez que hayan determinado, por ejemplo, que en una zona tuvieron una alta incidencia de espiroplasma, lo que se recomienda es que si allí se me comentaban que acá en la zona de Santa Fe se hace maíz prácticamente durante todo el año. Entonces, si uno llega a determinar que es una zona de alta incidencia de las enfermedades que transmite este vector, entonces ahí tratar de no hacer siembra escalonada, de tener un periodo que sea de vacío sanitario de aproximadamente 90 días
para disminuir al máximo la cantidad de chicharritas que pueden llegar a sobrevivir en este periodo. Pues la chicharrita vive un periodo de aproximadamente 90 días, entonces uno trata de bajar las poblaciones y decidir hacer una única siembra, por ejemplo, de verano. Generalmente también otra recomendación que se hace es hacer uso del control químico, teniendo en cuenta el uso de insecticidas curasemillas y también el uso, realizar aplicaciones foliares en esta ventana que yo les decía, desde la emergencia de la pluma hasta B8. Siempre teniendo en cuenta el monitoreo previo, digamos, no hacer aplicaciones porque sí, sino hacer el monitoreo, observar si tiene o no tiene la presencia de la chicharrita, porque no existen umbrales establecidos para esta plaga, sino solamente por la presencia, ver si tienen o asesorarse con algún ingeniero de la zona que le pueda decir si tiene o no tiene dálvulus y decidir hacer un control químico. Bueno, y por último, ¿hay híbridos que ya vienen con alguna resistencia? Es decir, ¿la elección del híbrido tiene algo que ver también? Sí, eso forma parte de toda esta estrategia de manejo, que sería lo primero que tenemos que tener en cuenta, que cuando vamos a comprar la semilla, preguntemos o elijamos los híbridos que ya están evaluados y que se sabe que son tolerantes a estas enfermedades. Existen en el mercado, hay híbridos de distintas empresas que ya evaluados para cada zona, o sea, por ambiente, que son tolerantes a estas enfermedades. Entonces, hay que tener en cuenta que en el caso de este complejo hay que manejarse con toda esta serie de estrategias, porque tomar solamente el control químico o solamente la elección del híbrido o una estrategia aislada, eso no suma. Lo que suma es tener en cuenta todas las estrategias que van a disminuir la cantidad del vector y a su vez van a disminuir como consecuencia la incidencia de las enfermedades que este vector transmite.